La historia de San José comienza con un profundo misterio. Aquel que se convertiría en el guardián de la Sagrada Familia, el esposo de la Virgen María, permaneció en silencio en los relatos bíblicos, pero su silencio habla verdades eternas. Un hombre justo y humilde, José fue elegido por Dios para una misión incomparable: proteger al Salvador del mundo y a la Madre del Redentor. Desde el principio, su vida estuvo marcada por una obediencia absoluta a la voluntad divina, y por ello se le llama el terror de los demonios, un título que refleja su fortaleza espiritual. El Evangelio de Mateo presenta a José como un hombre de fe inquebrantable. Cuando María, su prometida, fue encontrada encinta por el Espíritu Santo, él no la denunció, como se habría esperado en la sociedad judía de la época. En su lugar, José decidió dejarla en secreto, un acto extraordinario de misericordia. Sin embargo, en un sueño, el ángel del Señor se le apareció, revelándole el plan divino. Sin vacilar, aceptó la misión de ser el padre adoptivo de Jesús. Desde ese momento, el carpintero de Nazaret asumió un papel crucial en el plan de salvación. La vida de San José es un testimonio de total obediencia a Dios. No una obediencia ciega, sino una que nace de una profunda confianza en la providencia. Cuando Dios le habló a través del ángel, no dudó. Tomó a María como su esposa y la cuidó con amor y dedicación. José es el ejemplo de un hombre que confía en Dios, incluso cuando no comprende completamente lo que está sucediendo. Y por esta fe, se convierte en un modelo para todos los cristianos. La huida a Egipto es uno de los episodios más dramáticos en la vida de José. Después del nacimiento de Jesús, otro ángel se le apareció en un sueño, instruyéndole que tomara al niño y a su madre y se dirigiera a Egipto, ya que Herodes buscaba matar al niño. Sin cuestionarlo, José se levantó en medio de la noche y partió hacia lo desconocido. Esta escena revela la disposición y el celo de José para cumplir la voluntad divina. El diablo, a través de Herodes, intentó destruir al Salvador, pero fue frustrado por la obediencia de un hombre sencillo. En ese momento de la huida, San José demuestra no solo su valentía, sino también su papel como protector espiritual. Así se convierte en un símbolo de cómo la obediencia a Dios repele el poder del mal. Cruzar el desierto, enfrentar el exilio, fueron desafíos que superó con determinación. A nivel espiritual, este viaje representa la batalla contra el mal, donde José, al proteger a Jesús y María, frustra los planes del enemigo. No es de extrañar que se le conozca como el terror de los demonios. A lo largo de su vida, José trabajó como carpintero, proveyendo para su familia con el sudor de su frente. Este oficio humilde revela algo esencial sobre él: el trabajo santificado. Todo lo que hacía lo ofrecía a Dios. Con cada golpe de martillo, con cada pedazo de madera que moldeaba, había una oración silenciosa. A través de su trabajo, mantenía a salvo y segura a la Sagrada Familia, demostrando la dignidad del trabajo humano y su potencial para hacer un camino hacia la santidad. El hecho de que a San José se le llame el terror de los demonios no es solo una metáfora. La Iglesia enseña que los demonios temen a quienes están cerca de Dios, y José, con su humildad, justicia y obediencia, es una figura que intimida a las fuerzas del mal. Su vida de silencio y acción, de humildad y fortaleza, lo convierte en un ejemplo perfecto de cómo los cristianos deben luchar contra el mal a través de la fidelidad a Dios, el cumplimiento de los deberes cotidianos y la oración constante. Así como María fue preservada del pecado original, José también fue especialmente preparado por Dios para su misión. Aunque la Iglesia no enseña que fue concebido sin pecado como María, sin duda fue santificado desde el vientre de su madre para estar a la altura de su tarea. Esta pureza de vida, esta búsqueda incansable de la voluntad de Dios, es lo que lo convirtió en un adversario formidable para las fuerzas del mal. Es un claro ejemplo de que la santidad cotidiana tiene un inmenso poder espiritual.
El título de terror de los demonios proviene de la devoción popular y la tradición de la Iglesia. Exorcistas y teólogos señalan el poder que tiene San José en la intercesión contra el mal. Esto no es sorprendente, dado su papel como guardián del Hijo de Dios. Si pudo proteger a Cristo de los peligros terrenales, ¿cuánto más puede proteger a los hijos de Dios de las amenazas espirituales? San José es invocado en momentos de tentación y tribulación, y su intercesión es poderosa. La Sagrada Familia de Nazaret fue el lugar donde el Verbo encarnado creció y se preparó para su misión salvadora. Junto a María, José fue el primer maestro de Jesús, inculcándole virtudes humanas y la tradición judía. Aunque Jesús era Dios, se sometió a la autoridad terrenal de José. Esta obediencia de Cristo a su Padre adoptivo es uno de los mayores honores que José pudo recibir. ¿Quién podría imaginar que Dios se sometería a la autoridad de un simple carpintero? Esto solo aumenta el respeto y la reverencia que le debemos. En el silencio de su hogar en Nazaret, San José formó el corazón humano de Jesús. Él fue quien enseñó al niño Jesús el oficio de la carpintería, quien le mostró los preceptos de la ley, quien compartió con él los momentos simples y cotidianos de la vida familiar. Esta intimidad con el Hijo de Dios le otorgó a José una sabiduría y santidad únicas. Su vida simple y oculta revela cuánto valora Dios lo ordinario, lo pequeño, lo humilde. Es en esta simplicidad donde el mal no encuentra cabida. Es interesante notar que, en ningún momento de los evangelios, San José habla. Es un hombre de acción. Cada vez que Dios le da una orden, la cumple sin cuestionarla. Este silencio de José, sin embargo, no está vacío. Al contrario, es un silencio lleno de significado y fe. Escucha a Dios en su interior y responde con actos concretos. Esta es una gran lección para los cristianos. La verdadera espiritualidad no se encuentra en palabras vacías, sino en acciones nacidas de una fe viva y auténtica. Aunque San José es recordado a menudo solo como el esposo de María y el padre adoptivo de Jesús, su misión va más allá de eso. También es el patrono de la Iglesia Universal. Esta designación reconoce que, así como protegió a Jesús y María, continúa protegiendo el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Este título de patrono de la Iglesia refuerza la idea de su poderosa intercesión, especialmente en tiempos de crisis. Así como protegió a la Sagrada Familia de los ataques de Herodes, San José sigue defendiendo a la Iglesia de los peligros que la amenazan. San José fue declarado patrono de la Iglesia Universal por el Papa Pío IX en 1870. Este reconocimiento formal llegó en un momento en que la Iglesia enfrentaba grandes desafíos, tanto internos como externos. El mundo estaba cambiando rápidamente y la Iglesia necesitaba un protector celestial que, con su humildad y fortaleza, pudiera defender la fe contra los ataques del mal. Desde entonces, los papas han reforzado esta devoción, alentando a los fieles a invocar a San José en momentos de necesidad. Además de ser el patrono de la Iglesia, San José es también el patrono de los trabajadores. Es el ejemplo perfecto de cómo el trabajo honesto puede ser un medio de santificación. Como carpintero, demostró que el trabajo no es solo una necesidad, sino una vocación que, cuando se ofrece a Dios, se convierte en una forma de oración. En el mundo actual, donde el trabajo a menudo se ve solo como un medio de ganancia material, San José nos recuerda el valor redentor del trabajo realizado con amor y dedicación. Muchos santos y teólogos a lo largo de los siglos han exaltado a San José como uno de los más grandes santos de la Iglesia. San Alfonso de Ligorio, por ejemplo, escribió extensamente sobre la devoción a él. Según el santo, San José fue dotado de todas las virtudes necesarias para la misión que Dios le confió, y estas virtudes lo convierten en un poderoso intercesor. Es un ejemplo de pureza, obediencia, paciencia y fe. A través de su vida, vemos que la santidad no está reservada para momentos extraordinarios, sino que se encuentra en lo cotidiano vivido en unión con Dios.
Una de las devociones más bellas y poderosas a San José es su patrocinio en la hora de la muerte. Habiendo tenido la gracia de morir en los brazos de Jesús y María, se le considera el protector de los moribundos. La Iglesia alienta a los fieles a invocar a San José, especialmente en sus últimos momentos, confiando en que Él los conducirá a la presencia de Dios. El diablo, sabiendo del poder de José, teme su intercesión, especialmente en este momento crucial cuando las almas son más vulnerables a los ataques espirituales. La devoción a San José ha crecido inmensamente a lo largo de los siglos. Desde los primeros días del cristianismo, ha sido venerado como un gran santo, pero solo en tiempos modernos su importancia ha sido ampliamente reconocida. Apariciones marianas y revelaciones privadas también han contribuido a este creciente fervor. Por ejemplo, en Fátima, durante la última aparición, San José apareció junto a María y el niño Jesús, bendiciendo al mundo. Esto fue visto como un signo de su papel protector en tiempos de tribulación. La consagración a San José es una práctica que ha ganado fuerza en los últimos años. Así como muchos fieles se consagran a Nuestra Señora, confiándose completamente al cuidado maternal de María, también se consagran a San José, confiándose a su protección paternal. El padre Donald Calleway, por ejemplo, ha sido un gran promotor de esta consagración en tiempos recientes, ayudando a miles de personas a descubrir el poder espiritual de este santo. La vida de San José nos enseña que no se necesitan grandes actos heroicos o públicos para agradar a Dios. José vivió una vida oculta, lejos de los ojos del mundo, pero profundamente unida al Señor. Fue fiel en cada pequeño detalle, y eso es lo que lo hace tan grande a los ojos de Dios. Para los cristianos, es un ejemplo de cómo debemos vivir nuestras vidas, humildemente, cumpliendo nuestros deberes diarios con amor y confianza en Dios. Además de ser el patrono de los trabajadores y de la Iglesia, San José también es invocado como protector de las familias. El modelo de la Sagrada Familia de Nazaret, que él formó junto a María y Jesús, es un ideal de amor, respeto y servicio mutuo. En el mundo moderno, donde la institución de la familia está a menudo bajo ataque, San José emerge como un baluarte de defensa y protección. Invocarlo en las oraciones familiares es pedir su intercesión para que la paz, la armonía y la santidad reinen en los hogares. Es interesante reflexionar sobre la virtud de la castidad en San José. Como esposo de María, vivió una relación única, donde el respeto y el amor no se basaban en deseos terrenales, sino en una profunda unión espiritual. La castidad de José no es una negación del amor conyugal, sino una elevación de ese amor a su forma más pura. Fue capaz de amar a María con un amor perfecto, respetando su voto de virginidad y viviendo una vida de servicio y dedicación. La devoción a San José también se extiende a su papel como guardián de los sacerdotes. Así como fue el guardián de Jesús, el sumo sacerdote, también protege e intercede por los sacerdotes de Cristo. Muchos sacerdotes y religiosos recurren a él en momentos de tentación o dificultad, confiando en su poderosa intercesión. Es un ejemplo de cómo debe vivirse la vida sacerdotal, en silencio, humildad y servicio, siempre buscando cumplir la voluntad de Dios. San José, aunque a menudo pasado por alto en comparación con otros santos, es uno de los intercesores más poderosos que tenemos. No realizó milagros públicos durante su vida, como algunos otros santos, pero su cercanía a Jesús y María le otorga una autoridad espiritual incomparable. Por eso los demonios le temen tanto. Es el terror de los demonios precisamente porque vivió una vida completamente entregada a Dios, y esta entrega total es el arma más grande contra el mal. Muchos santos tuvieron una devoción especial a San José. Santa Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia, es conocida por su profunda devoción a él. Atribuyó la curación de varias enfermedades y la resolución de grandes dificultades a la intercesión de San José. En sus escritos, anima a todos los fieles a acudir a él con confianza, especialmente en los momentos más difíciles. Para ella,
San José nunca dejaba de conceder la ayuda necesaria. La virtud de la paciencia también brilla en la vida de San José. Enfrentó numerosas dificultades y pruebas a lo largo de su vida, desde la incomprensión del misterio de la encarnación hasta la huida a Egipto y la pérdida de Jesús en el templo. En todas estas situaciones, José demostró una paciencia extraordinaria, siempre esperando y confiando en Dios. Esta paciencia es una virtud que los cristianos de hoy necesitan cultivar, especialmente en un mundo marcado por la impaciencia y la prisa. La pérdida y hallazgo de Jesús en el templo es otro momento significativo en la vida de San José. Después de 3 días de angustia, José y María encontraron a Jesús discutiendo con los doctores de la ley. Este episodio revela el corazón paternal de José, que sufrió el dolor de perder a su hijo, pero también la alegría de encontrarlo de nuevo. Es una lección de que, incluso en las situaciones más difíciles y dolorosas, debemos confiar en que Dios está en control y que tiene un plan mayor para nuestras vidas. La figura de San José nos enseña sobre la verdadera masculinidad cristiana. No fue un hombre de muchas palabras o actos espectaculares, sino alguien que amaba profundamente a su esposa e hijo, protegiéndolos con todas sus fuerzas. Es un modelo de fortaleza, no violenta ni opresiva, sino la fortaleza del amor, la paciencia y la justicia. En una época en que los conceptos de masculinidad están distorsionados, José nos muestra lo que significa ser un verdadero hombre de Dios. La devoción a San José también nos enseña sobre la importancia de la paternidad espiritual. Así como fue el padre adoptivo de Jesús, se convierte en un padre espiritual para todos los cristianos. A través de su intercesión, nos guía y protege en el camino hacia la santidad. Este aspecto paternal es lo que lo hace tan querido por muchos fieles, quienes lo ven como un verdadero Padre Celestial, siempre dispuesto a ayudar y consolar a sus hijos espirituales. Los teólogos y doctores de la Iglesia enseñan que San José fue el más santo después de María. Su cercanía a Jesús y María le otorgó una santidad extraordinaria. Aunque la Iglesia no ha definido muchas cosas dogmáticamente sobre él, es innegable que su misión fue única e irreemplazable. Fue el hombre elegido por Dios para cuidar al Salvador del mundo, y esta elección revela su grandeza a los ojos de Dios. La fiesta de San José se celebra el 19 de marzo, pero la Iglesia también dedica todo el mes de marzo a su veneración. Durante este tiempo, muchos fieles hacen novenas y oraciones especiales en su honor, pidiendo su intercesión para proteger a sus familias, su trabajo y su vida espiritual. Estas devociones son una forma de reconocer la importancia de San José y su intercesión continua por nosotros. Otra fecha importante en el calendario litúrgico es el 1 de mayo, cuando la Iglesia celebra a San José Obrero. Esta fiesta fue instituida por el Papa Pío XII en 1955 como respuesta a las ideologías que devaluaban la importancia del trabajo humano. San José Obrero nos recuerda que el trabajo, cuando se ofrece a Dios, tiene un valor inmenso y puede ser un camino hacia la santidad. San José Obrero se celebra el primer día de mayo, que también coincide con el Día Internacional de los Trabajadores en muchas naciones. Al dedicar este día a él, la Iglesia elevó la dignidad del trabajo, recordándonos que ninguna tarea es insignificante cuando se realiza con amor y se ofrece a Dios. José, con sus manos callosas de la carpintería, nos enseña que el trabajo no es solo un medio de sustento, sino una forma de servicio y alabanza a Dios. La devoción a San José se manifiesta de muchas maneras en la vida de la Iglesia. Uno de los ejemplos más notables es la construcción de grandes santuarios en su honor, como el Oratorio de San José en Montreal, Canadá. Este santuario fue concebido por el santo hermano André Bessette, quien tenía una profunda devoción a San José. A través de su intercesión, ocurrieron muchos milagros de sanación y el lugar se convirtió en un centro de peregrinación, donde miles de personas vienen a buscar alivio para sus aflicciones, confiando en la poderosa intercesión del guardián de Jesús.
Otro aspecto importante de la devoción a San José es el uso de su imagen en los hogares e iglesias. Muchas familias católicas tienen estatuas o íconos de San José en sus casas, pidiendo su protección, tal como protegió a Jesús y María. A menudo se le representa sosteniendo al niño Jesús en sus brazos, simbolizando su papel como guardián del Salvador. A veces, se le retrata con un bastón floreciente, haciendo referencia a la tradición de que el bastón de José floreció como señal de que había sido elegido por Dios para ser el esposo de la Virgen María. La flor de lirio que a menudo acompaña a las representaciones de San José simboliza su pureza y castidad. Es el ejemplo máximo de cómo la castidad vivida en el amor y el servicio a Dios no es una negación de la vida, sino una forma de amar más plenamente y espiritualmente. La virginidad de María y la castidad de José forman un vínculo perfecto, mostrando que el verdadero amor no se limita a expresiones físicas, sino que trasciende, convirtiéndose en una profunda unión de almas. San José también es llamado el Padre adoptivo de Jesús, una expresión que indica el papel de cuidado y provisión que desempeñó en la vida de Cristo. Aunque no fue el padre biológico de Jesús, lo amó con todo su corazón y dedicó su vida a protegerlo y guiarlo. La palabra adoptivo aquí refleja no solo el acto de alimentar, sino también de sostener y apoyar. Esta paternidad espiritual que José ejerció sobre Jesús es algo que sigue haciendo por todos los hijos de Dios. En momentos de tribulación, especialmente cuando nos sentimos amenazados por fuerzas fuera de nuestro control, San José se presenta como un defensor poderoso. Su confianza inquebrantable en Dios, incluso ante los mayores peligros, como la huida a Egipto, nos muestra cómo debemos confiar en la providencia divina. Cuando el mal parece rodearnos, invocar a San José, el terror de los demonios, es recordar que ya ha frustrado los planes del mal protegiendo al niño Jesús y continúa haciendo lo mismo por nosotros. La vida de San José nos muestra que no son necesarios grandes actos para ser santos. A menudo, Dios nos llama a vivir la santidad en el silencio y la simplicidad de la vida cotidiana, tal como lo hizo con José. Él no buscó fama, poder ni reconocimiento. Su grandeza radicaba en hacer la voluntad de Dios, independientemente de las circunstancias. Al imitar a José, aprendemos que la verdadera grandeza se encuentra en obedecer a Dios en todas las cosas, tanto pequeñas como grandes. Otro punto central en la vida de San José fue su profunda humildad. Nunca buscó reconocimiento ni gloria para sí mismo. Cuando recibió órdenes divinas a través del ángel, las aceptó en silencio y de inmediato. Esta humildad, que lo llevó a someter toda su vida a la voluntad de Dios, es una de las razones por las cuales los demonios le temen tanto. El orgullo es la raíz de todo pecado, pero la humildad de San José lo convierte en un adversario invencible contra las fuerzas del mal. La obediencia es otra virtud esencial que brilla en la vida de San José. En cada momento crucial de su vida, fue guiado por Dios y nunca dudó en seguir las instrucciones que recibió. Cuando el ángel se le apareció en un sueño diciéndole que huyera a Egipto, José se levantó de inmediato e hizo lo que se le ordenó. No dudó ni cuestionó lo que Dios le pedía, mostrando una total confianza en la voluntad divina. Su obediencia fue un instrumento de salvación, no solo para él mismo, sino para toda la humanidad. San José también es un modelo para todos aquellos que enfrentan dificultades económicas o desafíos en sus ocupaciones. Como carpintero, vivía del trabajo de sus manos, enfrentando los desafíos de proveer para su familia. Conocía las dificultades del trabajo arduo y las limitaciones materiales, pero nunca dejó de confiar en la providencia divina. Su vida nos enseña que, incluso en momentos de dificultad, debemos confiar en que Dios cuidará de nuestras necesidades. La virtud de la castidad de San José, además de ser un reflejo de su pureza de corazón, también señala la profundidad de su amor por Dios y por María. Al vivir un matrimonio casto con la Santísima Virgen, mostró al mundo que el verdadero amor es más profundo que los impulsos físicos.
El matrimonio de José y María fue un signo de que la unión más perfecta es aquella que está completamente orientada hacia Dios. Amó a María con un amor puro y desinteresado, protegiendo su virginidad y respetando su misión como Madre de Dios. San José también es un ejemplo de discernimiento espiritual. En varios momentos de su vida, recibió mensajes divinos a través de sueños, y fue capaz de discernir que esos mensajes eran de Dios. Esto no sucedió por casualidad. José era un hombre de oración y estaba profundamente sintonizado con la voluntad divina. Sabía cómo escuchar la voz de Dios en su corazón, y por eso pudo reconocer las señales que el Señor le enviaba. Para los cristianos, es un ejemplo de cómo debemos cultivar una vida de oración para discernir la voluntad de Dios en nuestras vidas. La Iglesia siempre ha enfatizado que la relación de San José con María y Jesús es un modelo para las familias cristianas. La Sagrada Familia de Nazaret fue un lugar de amor, respeto y servicio mutuo. La relación entre José y María estuvo marcada por la humildad y el servicio, y ambos pusieron a Jesús en el centro de sus vidas. Este modelo familiar es un recordatorio de que, para las familias modernas, la verdadera felicidad solo se encuentra cuando Cristo ocupa el lugar central. Cuando consideramos el título de terror de los demonios, debemos entender que el poder de San José proviene de su vida de justicia y santidad. Los demonios no temen solo el poder celestial que posee al estar cerca de Dios, sino también su pureza de corazón y fidelidad absoluta. El mal no tiene poder sobre aquellos que, como San José, están completamente entregados a la voluntad de Dios. Cuando invocamos su protección, le pedimos que nos ayude a vivir con la misma fidelidad. San José también es conocido como el hombre justo. Esta designación, dada en las Escrituras, es uno de los mayores honores que una persona puede recibir. En la tradición bíblica, ser llamado justo significa vivir según la voluntad de Dios en todos los aspectos de la vida. José vivió esta justicia de manera ejemplar, siempre buscando lo que era correcto a los ojos de Dios, ya fuera como esposo, padre, trabajador o siervo del Señor. Nos enseña que la justicia no es algo abstracto, sino que se manifiesta en actos concretos de amor y servicio. Una de las imágenes más poderosas que podemos meditar sobre San José es su muerte. Se cree que murió en los brazos de Jesús y María, lo que lo convierte en el patrono de una buena muerte. No enfrentó la muerte solo, sino en la compañía de aquellos que más amaba. Para los cristianos, esta escena es un consuelo y un ejemplo. Al invocar a San José en los momentos finales de nuestra vida, pedimos la gracia de una muerte santa, rodeados del amor de Dios y de su Madre. La vida oculta de San José en Nazaret nos enseña la importancia del trabajo silencioso y humilde. Mientras el mundo valora el reconocimiento y el éxito, José nos recuerda que la verdadera grandeza radica en hacer la voluntad de Dios, incluso en las cosas más simples. No buscó aplausos ni fama, sino que se dedicó por completo a su papel como protector y proveedor de la Sagrada Familia. Este ejemplo es un llamado para todos nosotros a hacer lo mismo en nuestra vida diaria, buscando la gloria de Dios y no la nuestra. San José es a menudo invocado por aquellos que buscan un hogar o que se encuentran en situaciones de desesperación financiera. Como jefe de la Sagrada Familia, proporcionó un hogar seguro para Jesús y María, incluso en medio de dificultades y persecuciones. Su confianza en la providencia divina, incluso cuando se enfrentaba a incertidumbres, nos muestra que Dios nunca abandona a aquellos que confían en Él. Se ocupa de sus necesidades materiales y espirituales, tal como lo hizo con su familia terrenal. En la tradición de la Iglesia, San José también es conocido como el protector de los migrantes. Durante la huida a Egipto, fue un exiliado, obligado a dejar su tierra natal para salvar la vida de su hijo adoptivo. Este episodio de su vida resuena profundamente con aquellos que, hoy en día, se ven obligados a abandonar sus hogares debido a conflictos, persecuciones o desastres. Es un patrono e intercesor para todos aquellos que buscan refugio y protección.
En tiempos de incertidumbre, como los que vivimos hoy en día, San José se destaca como un modelo de confianza en Dios. Su vida estuvo llena de pruebas, pero nunca perdió la fe. En lugar de desesperarse, se volvía a Dios con una confianza renovada. Nos enseña que, no importa cuán inciertos o peligrosos sean los tiempos, Dios siempre está en control y nunca abandona a aquellos que confían en Él. La devoción a San José como el terror de los demonios también nos anima a reconocer la realidad de la batalla espiritual que todos enfrentamos. El mundo moderno a menudo intenta ignorar o minimizar la existencia del mal, pero San José nos recuerda que, así como protegió a Jesús del mal físico y espiritual, también nos protege a nosotros en nuestras luchas contra las tentaciones y las influencias malignas. Es un defensor poderoso en la guerra contra el pecado y las fuerzas de la oscuridad. La confianza en San José, a lo largo de la historia de la Iglesia, ha mostrado que nunca falla en su intercesión. Incontables testimonios de milagros atribuidos a él, ya sea en la curación de enfermedades, la resolución de problemas financieros o la protección contra peligros, demuestran que aquellos que acuden a él con fe nunca son abandonados. San José es un amigo fiel y constante para aquellos que se le acercan con un corazón humilde y confiado. La tradición de consagrar a los fieles a San José en tiempos modernos ha traído una renovación espiritual para muchos. Al consagrarse a él, los fieles encomiendan sus vidas, sus preocupaciones y su camino espiritual a la protección de este gran santo. Así como José protegió y cuidó de Jesús y María, cuida de aquellos que confían en su intercesión, siempre llevándolos más cerca de Dios. San José nos muestra que la santidad es accesible para todos. No fue sacerdote, ni levita, ni una figura pública prominente. Fue un trabajador ordinario, con responsabilidades familiares y desafíos cotidianos como cualquier otra persona. Sin embargo, vivió su vida completamente orientada hacia Dios, lo que lo llevó a la santidad. Esto nos enseña que la santidad no está reservada para una élite espiritual, sino que es el llamado de todos nosotros, independientemente de nuestra posición en la vida. La Iglesia Católica siempre ha reconocido la importancia de San José como intercesor contra los peligros espirituales y físicos. En la letanía de San José encontramos una petición específica por su protección como el terror de los demonios. Esta invocación nos recuerda que San José tiene una autoridad especial sobre el mal, dada su pureza y obediencia. Cuando lo invocamos, pedimos su ayuda para resistir las tentaciones y superar los ataques espirituales que enfrentamos. La figura silenciosa de San José es un marcado contraste con el ruido y el caos del mundo moderno. Mientras muchos buscan atención y fama, José nos enseña la importancia del silencio y la contemplación. En silencio, escuchó la voz de Dios y, en silencio, cumplió su misión. Este ejemplo nos invita a buscar momentos de silencio en nuestras vidas para escuchar la voz de Dios y discernir su voluntad para nosotros. En tiempos de pandemia y otras crisis, la devoción a San José ha cobrado nueva fuerza. Muchos fieles, viéndolo como un protector y guardián, han recurrido al santo en busca de consuelo y protección. El Papa Francisco, en su carta apostólica Patris Corde destacó la importancia de San José en estos tiempos difíciles, llamando a los fieles a redescubrir su intercesión y confiar en él como modelo de fe y perseverancia. Uno de los aspectos más conmovedores de la devoción a San José es su cercanía a Jesús. No fue solo un espectador en la vida de Cristo, sino que desempeñó un papel fundamental en su formación humana. Como padre adoptivo, José educó y guió a Jesús en su infancia y juventud. Esta cercanía de José al Hijo de Dios hace que su intercesión sea especialmente poderosa, porque ¿quién mejor para interceder por nosotros que aquel que cuidó tan de cerca del mismo Salvador? San José nos enseña sobre el valor del silencio en la vida espiritual. Vivimos en un mundo lleno de ruido y distracciones, pero José vivió en comunión con Dios a través del silencio y la oración. No necesitaba grandes discursos para demostrar su fe,
Su vida de servicio silencioso fue el mayor testimonio de su santidad. Para los cristianos de hoy, es un recordatorio de que en el silencio podemos encontrar más profundamente la presencia de Dios. El título de San José como terror de los demonios nos recuerda que, incluso hoy, la batalla contra el mal continúa. El diablo odia a aquellos que son puros, humildes y fieles a Dios, y José encarna todas estas virtudes en el más alto grado. Cuando recurrimos a él, pedimos su protección contra las fuerzas que buscan destruir nuestras almas. Es un ejemplo de cómo, a través de la humildad y la confianza en Dios, podemos superar cualquier tentación o ataque del mal. San José también nos enseña sobre el valor de la providencia divina. Nunca tuvo una vida fácil, enfrentó dificultades y incertidumbres constantes. Sin embargo, siempre confió en que Dios proveería todo lo necesario. Al cuidar de su familia en tiempos difíciles, nos muestra que si confiamos plenamente en Dios, Él nunca nos dejará desamparados. José es un ejemplo vivo de que la fe en Dios es suficiente para superar cualquier obstáculo. Cuando miramos la vida de San José, se nos invita a reflexionar sobre nuestro propio papel como protectores y guías espirituales en nuestras familias y comunidades. José no solo protegió a Jesús y María físicamente, sino que también los sostuvo espiritualmente a través de su fe y ejemplo. De la misma manera, estamos llamados a ser una luz para quienes nos rodean, protegiéndolos y guiándolos hacia Dios. La invocación de San José como terror de los demonios tiene un profundo significado. En la batalla espiritual, necesitamos protectores que nos ayuden a enfrentar las tentaciones y los ataques del maligno. José, con su pureza, humildad y fe inquebrantable, es uno de esos protectores. Siempre está dispuesto a interceder por nosotros, alejando el mal y guiándonos en el camino de la virtud. La virtud de la simplicidad también es central en la vida de San José. No vivió una vida de excesos ni lujos. Como carpintero, trabajaba con humildad y honestidad, viviendo simplemente pero siempre con su corazón orientado hacia Dios. Esta simplicidad de vida es algo que todos podemos aprender, especialmente en un mundo que a menudo valora el materialismo y el consumo excesivo. San José es un modelo de fidelidad. Incluso ante desafíos que no comprendía completamente, como el misterio de la concepción de Jesús por el Espíritu Santo, permaneció fiel a Dios y a María. Su confianza en la voluntad divina nunca vaciló. Nos enseña que la fidelidad a Dios no siempre es fácil, pero es el camino correcto para quienes desean vivir en comunión con el Señor. El ejemplo de San José nos muestra que para ser santos no necesitamos realizar grandes milagros o actos extraordinarios. La santidad está en vivir cada día con amor, fidelidad y obediencia a Dios. José vivió en el anonimato, pero su nombre es recordado en toda la Iglesia como uno de los más grandes santos de la historia. Su vida nos enseña que, cuando ponemos a Dios en el centro de nuestras vidas, Él hace grandes cosas a través de nosotros. En la iconografía cristiana, San José es a menudo representado con un bastón que florece, simbolizando el milagro que indicó que Él fue elegido para ser el esposo de María. Esta imagen nos recuerda que José fue elegido por Dios para una misión especial y que Dios siempre da señales a aquellos que son fieles y están dispuestos a seguir su voluntad. También nos alienta a confiar en que Dios nos guiará, incluso en momentos de incertidumbre. Concluimos esta reflexión sobre San José, el terror de los demonios, con una invitación a todos los fieles: invoquemos su intercesión en nuestra vida diaria. Que nos ayude a combatir las tentaciones, a enfrentar la adversidad con valentía y a vivir una vida de humildad, simplicidad y fidelidad a Dios. Así como protegió a la Sagrada Familia, San José continúa protegiéndonos, guiándonos en el camino hacia la santidad y alejando de nosotros todo mal. Que su vida inspire a todos a ser fieles siervos de Dios, confiados en su providencia y siempre dispuestos a hacer su voluntad. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros.